ordenados, los cuadros, las fotografías de los directivos de esa unidad, no era el correspondiente. Tercer día, vuelve a iniciar diciendo que eso está mal. Los facilitadores agarran y dicen, bueno, sabemos que este no es nuestro espacio, pero tenemos que hacer algo. Le preguntaron, ¿cuál es el orden correcto? Y recitó los nombres en secuencia perfecta. Entonces se cambió el cuadro, se puso en el lugar que correspondía. Yo les pregunto, ¿el docente sabía el orden? ¿El orden adecuado en el cual deberían ordenarse los cuadros? ¿No sabía? ¿Ese docente que decía que eso estaba mal, no sabía el orden? Claro que sí, lo recitó y lo recitó bien. El docente no estaba impedido físicamente, ¿eh? El docente tendría la habilidad para poner los cuadros en el orden adecuado. Pues sí, era colgar, mover, poner otro, ¿no? Tercer pregunta. ¿El docente quería poner los cuadros, las fotografías de los directivos en el orden adecuado? Pero no lo hacía. Sabía, podía, conocía cómo, pero no lo hacía. Bien. ¿Por qué les narro esta anécdota que fue real? No basta saber el procedimiento para hacerlo. Es necesario hacerlo y querer hacerlo. Esto de manera muy sencilla es una aproximación anecdótica a lo que es una competencia. Todo se pone en juego ahí. Segunda cuestión. ¿Ustedes imaginan una currícula, un programa académico de ingeniería en computación sin la asignatura de matemáticas? A ver, levanten la mano los que dicen que sí. Órale. Levanten la mano los que dicen que no es posible. No, pues hay gente que no, ¿eh? Hay gente que se está absteniendo. Bien, aparte de esa carrera, ¿ustedes imaginan una carrera que es ingeniería civil sin la asignatura de matemáticas? No. ¿Por qué? Pues no, porque el ingeniero civil tiene que hacer muchos cálculos para que sus estructuras resistan, ¿no? Y además porque, pues a lo mejor nosotros vamos a vivir en ellas o vamos a estar en ellas y pues qué peligro, ¿no? ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿Por qué? Yo sí me la imagino, porque hay formas diferentes de dar a conocer o inducir a conocer. Ustedes, permítanme hacer la pregunta desde mi punto de vista. En el área médica, ¿ustedes se imaginan que haya materia de física? Sin embargo, toda la fisiología humana se explica con bases físicas y no llevamos la materia. Por allá. Bueno, está mal. Y resulta que él estaba bien, aparentemente. Por eso yo contesté que no. ¿Por qué estaba mal? Porque ninguno de los que estaban en el panel, en la mesa, sabía lo que era competencias. Entonces, yo retomo esto porque yo he tenido una filosofía mala, pero la he tenido, que dice, el mal manejo de las competencias por parte de los docentes está volviendo al alumno incompetente. Muy bien. Pues la segunda pregunta. Sí hay programas
académicos que no tienen la asignatura dije, de matemáticas, porque están diseñados en base a competencias. Y todas las disciplinas para desarrollar esa competencia entran en funcionamiento. Cambia la organización, cambia la estructura, cambia todo. Y me regreso a la primera lámina. El trabajo por competencias, nos vamos a la cuarta línea, debe ser inter, multi y transdisciplinario. La realidad es una. Esta escuela que les comento está ubicada en Canadá. Esta escuela que les comento forma grupos de 12 a 15 personas y tiene 2 estrategias de enseñanza: solución de problemas y elaboración de proyectos. Todos los docentes de todas las disciplinas están a disposición de los muchachos para darles acompañamiento académico en la elaboración de su proyecto o en la solución de problemas. ¿Tienen que manejar cálculos? Sí, pero para ello no tienen que saber la historia de la matemática. Bien decían, currículums enciclopédicos con muchísima información. Las competencias como una forma de formar a las personas sin saturarlas de información. ¿Por qué ese problema? Ya lo dijeron. La información deviene en conocimiento de manera mucho más rápida que hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Carreras de 4 o 5 años, el chico está a punto de salir y ya hay cosas que ya cambiaron. Cuando yo fui formado eran muy estables las disciplinas que yo tenía que estudiar, pero ahora están cambiando rapidísimamente, muy rápido. Una forma adecuada, me cito, que conste, me dijeron, una forma adecuada de trabajarlo es a través de competencias. Según yo, la pregunta era a la comunidad politécnica, no nada más a los estudiantes. Trabajar por competencias brinda de manera clara qué se espera del estudiante. Debe ser capaz de saber hacer esto. Lo que se espera del docente. La gestión educativa. La caja negra de los procesos educativos, que es la evaluación. Hace transparente la evaluación. Y finalmente, trabajar de manera colegiada, como lo que vimos en la anterior lámina, lleva a formar para la vida. No para una disciplina, no para una profesión, sino para la vida. Espero no haberme colgado. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, algunos puntos que retomo. Competencias para crear el futuro, resolver problemas, enfrentar problemáticas. Competencias informáticas e informacionales. Formar de manera holística. Se requiere de sistemas educativos abiertos, flexibles e innovadores. La formación en competencias pueden permitirlo. Nuevamente se recuperan, según yo, los planteamientos del modelo educativo institucional y nuevamente entonces hay que retomar este volumen número 1 de los documentos para la reforma. Y finalmente, una pregunta que queda en el tintero. ¿En las misiones de las unidades académicas se explicitan los valores? Bueno, vamos a dar paso a la tercera ronda de intervenciones y que tiene que ver en mucho con el planteamiento de este 7º Foro de Investigación Educativa. ¿Cómo interviene la investigación educativa en el proceso de rediseño curricular? Doctor, por favor. ¿Cómo interviene pues la investigación educativa en el proceso de rediseño curricular? Exclusivamente en el rediseño curricular. Cualquier actividad que desarrollamos en nuestros centros educativos y en cualquier ámbito, siempre está sujeto a una evaluación para reiniciar el ciclo de planeación. Obviamente, el diseño o el rediseño de planes de estudio
siempre parte del mismo punto, de la pregunta si mi plan de estudios es pertinente con lo que la sociedad expecta de mis egresados. Esa pregunta debe de contestarse mediante la aplicación de un método formal, de un método cuantitativo o cualitativo que nos permita obtener la información necesaria para la toma de decisiones. Es impensable, pues, pero sí sucede que podemos hacer cambios curriculares, rediseño, sin una base de investigación. Y obviamente esa práctica nos demuestra que algo falta, por lo que los resultados de ese proceso de implementación de nuestro plan está fallando. El proceso de investigación, dijéramos, desde luego, debe de ser para todos nosotros en las escuelas permanente y final. Y en esta gráfica quise mostrar una espiral que pretendo que con eso signifiquemos que va de continuo y no finaliza. Bueno, pero ¿hacia dónde oriento este proceso de búsqueda de respuesta? Pues ahí también está todo el enorme panorama. Tenemos cuestionamientos para toma de decisión desde el modelo mismo que estamos aplicando y su pertinencia de acuerdo a los resultados obtenidos, de los contenidos de nuestros planes de estudios, de los fundamentos psicopedagógicos, de los fundamentos filosóficos, todo esto simplemente en el documento de nuestro currículum o nuestro plan de estudios. Pero también debemos integrar la práctica docente, la práctica que realizamos, las características también del que realiza el aprendizaje, sin omitir todo el entorno, el espacio áulico, los recursos didácticos, las experiencias que se plantean, mencionaban efectivamente un aula dista mucho de la realidad y todos los esfuerzos que se hacen aún actualmente con la supertecnología no se aproxima a la realidad. Bueno, pues vayamos a la realidad, evitemos la intervención de los objetos, los modelos, vayamos a la realidad, que es lo que nos propone el modelo de integración social. Habría que también incluir en este proceso de investigación si nuestros egresados, las competencias que nuestros egresados formaron, ya en la práctica laboral responden, para que estos desarrollen una experiencia exitosa en su práctica cotidiana. De tal manera que entonces el proceso de investigación educativa pues es un elemento imprescindible en la práctica cotidiana en todas nuestras escuelas, para lo cual creo que también requerimos esfuerzos pero arduos para la formación de la competencia investigativa que como docentes debemos de tener. En alguna ocasión me decían, bueno, es que pues, no hacen investigación educativa. Bueno, es que tampoco tenemos o hemos tenido la oportunidad de homogeneizar el conocimiento en cuanto al manejo de las metodologías para esta investigación y no se privilegia en nuestros en los objetivos que el instituto explicita y tampoco en los que practica. La investigación educativa sí está muy débil, sí se ve como una investigación de segunda y yo siempre he afirmado, nadie hace las cosas mal por gusto, las hacemos mal porque no sabemos cómo. El saber investigar
e identificar en qué está mi falla me va a permitir indudablemente abrir esa carta descriptiva, ese mapa que me lleve a obtener lo que requiero para tener una práctica, para elaborar mi plan de estudios, para definir las competencias de mis estudiantes de mejor manera. Creo que este punto es tan evidente y todos lo sentimos necesario, aunque no sepamos cómo hacerlo, pero lo sentimos. Esto sí es lo que dicen, una necesidad sentida. Necesitamos aprender a investigar nuestra vida cotidiana. Ojalá esto abra una expectativa en el CEFIE, que es nuestro centro de formación para todos nosotros, para que también se oriente y se fortalezcan los programas de formación y capacitación para nosotros y las políticas investigativas en el área de educación de nuestro instituto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Maestra Italibi. Como lo mencionó la maestra Elisa, no podemos concebir un rediseño curricular sin concebir también a la investigación educativa. Estas todo el tiempo van a ir relacionadas. Sabemos que una investigación educativa tiene que pasar por un proceso de planeación, una ejecución y una evaluación. Lo mismo sucede con el rediseño curricular. De hecho, como se los comenté en la primera parte en la primera respuesta a la pregunta que se planteó, un rediseño curricular debe de llevar siempre primero un diagnóstico y con base a ese diagnóstico planear la propuesta de desarrollo del mismo. Y una vez que nosotros hemos rediseñado un plan de estudios, vamos a tener que ponerlo en marcha y realizar una evaluación. Todos estos son procesos que forman parte, o son pasos más bien que forman parte de lo que es una investigación educativa. Por lo tanto, tendrán que ir todo el tiempo ligados. El realizar una investigación educativa nos va a permitir realizar un trabajo colaborativo, una evaluación entre pares, una autoevaluación, y esto nos va a llevar a la mejora de la práctica. En un rediseño curricular siempre tendremos que tomar en cuenta los referentes externos y los referentes internos. No podemos tomar decisiones nada más así a la deriva. Por lo tanto, la investigación educativa y el rediseño curricular, digamos que están incluidos en un círculo, en un ciclo, en donde tenemos el diagnóstico. Este diagnóstico también nos permite determinar el impacto de un rediseño curricular, la pertinencia, la calidad, y una vez que nosotros tenemos estos resultados, nos tenemos nuevamente que rediseñar. Para eso tenemos nuevamente que hacer investigación educativa, y como lo planteo, es un ciclo en el que uno y otro no pueden ir separados. Y eso sería todo en relación a esto. Gracias. Doctor. Muchas gracias. Realmente esta pregunta, como mencionó la doctora, pues daría para comentar mucho sobre este tema. Posiblemente sea una de nuestras debilidades en las instituciones educativas, la carencia o la inexistencia de investigación educativa para fundamentar el diseño y el rediseño curricular. Esto de diseñar y rediseñar el currículum se puede realizar basado como un trabajo empírico, ¿no? Donde pues nos basamos en experiencias, en creencias, en costumbres y nos dirigimos a hacer el diseño curricular sustentado en opiniones, en ideas que leímos, etcétera, ¿no? Esta es una opción. La otra opción es hacer el diseño y el rediseño fundamentado en los resultados de la investigación educativa. Entonces, desde este punto de vista, el diseño y rediseño curricular pues es un trabajo profesional, o debería ser un trabajo profesional. Porque en esto del diseño curricular
hay que tomar distintas decisiones antes de ponerlo en práctica. Una, ¿qué es lo que se va a enseñar? ¿Para qué se va a enseñar? ¿Cómo organizar los contenidos? ¿En qué orden, en qué secuencia? Si van a ser en asignaturas, en módulos o en áreas. ¿Qué vamos a planificar de experiencias de aprendizaje? ¿Cómo las vamos a evaluar? ¿Qué soporte administrativo y de recursos de información se van a requerir? ¿Qué capacitación hay que dar a los profesores o cómo hacer para que el currículum funcione? O sea, hay una serie de preguntas y de decisiones que no se pueden dar respuesta de una manera empírica, sino que se tiene que basar en trabajos sistemáticos, organizados, en trabajos pues de investigación. Un elemento importante, por ejemplo, una serie de estudios para hacer el currículum, yo creo que ya son muy conocidos, y eso lo piden muchas veces los formatos en nuestras instituciones educativas, es la fundamentación del currículum, por ejemplo. Muchas veces la fundamentación del currículum, lo que hacemos es nomás nos echamos ahí un rollo bonito, que lo sacamos de algunos autores y ya, ¿no? Pero no está fundamentado en estudios de mercado, por ejemplo, en estudios de la profesión, cómo va evolucionando la profesión a futuro, cómo va a ser esta profesión, ofertas que tienen otras instituciones, con qué estrategia siguen. Si ya tenemos egresados y queremos rediseñar el currículum, bueno, ahora ya se acostumbra más a hacer estudios de seguimiento de egresados para ver cómo están, cómo les ha ido, en qué aspectos están trabajando, qué conocimientos o competencias tuvieron que formarse allá y acá no se les formaron. No hay esa realimentación con el rediseño curricular. Otro tipo de estudio tiene que ver con la disciplina o las disciplinas que se ven en el currículum, ¿no? ¿Cuáles son los últimos conocimientos o metodologías que hay en esta disciplina? ¿Hacia dónde va orientándose? Y más con esta explosión tan vertiginosa del conocimiento. El currículum no hay que orientarlo a información, o hay que orientarlo a competencias. Si es a competencias, entonces, ¿qué tipo de competencias ahorita se están pidiendo para el ejercicio profesional? Pero a futuro, ¿qué competencias futuras se van a demandar al egresado de esta profesión o de esta carrera? Bien sabemos que las carreras con un enfoque unidisciplinario tienden a desaparecer en el futuro y están predominando más los que son las carreras de tipo híbrido o multidisciplinarias e interdisciplinarias, en las que hay que formar a nuestros egresados en el trabajo en equipo, en el manejo de herramientas, en la interacción mediadas por tecnologías. Si ahora en nuestros modelos educativos están centrados en una tecnología que es el libro, que es un repositorio donde están los contenidos, ahora ante la riqueza y explosión de las tecnologías, esos contenidos están ya en distintos formatos, no nada más en formato de texto, sino en formato multimedia, son más interactivos. Entonces, ¿cómo aprovechar todos estos recursos y cómo hacerlo? Es muy difícil responder a estas preguntas si no se tiene un sustento en investigación educativa. Y la investigación educativa, por lo menos yo le veo dos dimensiones. Una, formar a los investigadores como una profesión para que investiguen, y otra es no formarme como investigador, pero sí sistematizar mi práctica y aprender de ella y hacer funciones de investigador. Yo creo que todo ser humano en nuestra profesión o como docentes, con una adecuada metodología podemos aprender de la experiencia, sistematizarla, analizarla y llegar a resultados y comunicarla. Eso ya es investigación. Y otra es hacer investigación como un oficio altamente especializado, que es otro tema que tratar. Yo creo que para fundamentar el currículum se requiere tanto de los resultados de la investigación, de la experiencia, como de la investigación especializada.
y nuevamente vuelvo a insistir que aquí el CEPIE tendría que ser o es el animador de estas prácticas de investigación en todo el instituto. Habría que promoverlo y darle mayor cobertura y proyección en todas las unidades académicas del instituto. Muchas gracias.